Voy a hablar del temperamento. Y el temperamento es la disposición de un individuo que influye sus procesos metabólicos en su manera de pensar y de actuar ante los estímulos, y eso constituye su temperamento. Hay dos tipos de temperamento básico, que es el extrovertido y el introvertido. Hipócrates clasificó esos 4 tipos corporales de acuerdo con los diferentes fluidos del cuerpo, que son la bilis negra, sangre y flema. En los trabajos hipocráticos encontramos la fuerza vital, pneumo, lo semejante, ura lo semejante, el medicamento único y la mínima dosis, también la idea de que todas las enfermedades empiezan constitucionalmente y se vuelven locales cuando se desarrolla la patología. También Hipócrates enseñó que todas las enfermedades tienen causas naturales, y así como la mayoría de las enfermedades crónicas tienen una base de factores hereditarios y se relacionan con las predisposiciones de los 4 temperamentos. Y Hahnemann, en su libro de volumen 2, tiene la constitución y temperamento. Él escribe acerca de la constitución, el temperamento, la herencia y la predisposición, la susceptibilidad y la causación en sus escritos y los libros de París, que muestran que él había estudiado los temperamentos hipocráticos, que son colérico, flemático, sanguíneo, nervioso, melancólico, bilioso, leucoflemático y la discrasia miasmática. Por ejemplo, como el sórico, el psicótico, el pseudosórico y sifilítico. Un filósofo romano, Galeno, que fue el que formó los 4 temperamentos humanos básicos y están basados en la observación de Hipócrates. Las 4 constituciones principales son el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico y temperamento flemático. El temperamento melancólico, y posteriormente se añade un 5º temperamento, que es el temperamento nervioso. El temperamento sanguíneo se describe como una persona obesa, de piel blanca, la mente independiente y pensamiento muy independiente. El sujeto sanguíneo tiende a alabar a su superior, son pletóricos, más propensos a las enfermedades hemorrágicas como hemorroides, trastornos menstruales en las mujeres. En los aspectos positivos de ese trastorno le gustan los cumplidos, son energéticos y entusiastas, son rápidos y son decididos. En el aspecto negativo tenemos una persona sanguínea que va de una actividad a otra con mucha rapidez, pero sin llegar a la esencia de las cosas, a concretar la esencia de las cosas, pero nunca termina lo que empieza, por vanidad y tendencia a amoríos. Las personas sanguíneas están llenas de envidia y de celos. El temperamento colérico, que es el bilioso, constitucionalmente son delgados, encorvados y dominantes. Básicamente el individuo colérico es extrovertido, optimista y con muchas metas en la vida. Su color de piel no es ni blanco ni moreno, sino en un término medio, moreno claro. También es hipocondríaco. Los medicamentos homeopáticos adaptados al temperamento colérico es los vómica, son irritables, delgados, piel oscura, temperamento bilioso, colérico, celoso, malicioso, abrupto y crítico. En verdad, una gente es abusiva, muy ambiciosa, altanera, dominante. Y los rubros que se describen a ese trastorno, a ese temperamento es altanero, crítico, malicioso, mentiroso, destructivo, impaciente, caprichosos, dictatorial, contradicción, intolerante. Padecimientos por ira, vejación, pensamientos e ideas abundantes. Y en el temperamento flemático, que es linfático, la gente flemática no es agresiva, es más gente pasiva y lenta, son dóciles,
amigables y desean la armonía. Por ejemplo, Pulsatila se adapta al temperamento flemático, es dócil, lento, torpe, tímido y extremadamente precavido y llega a afectarse con historias tristes. El temperamento nervioso, la gente que tiene temperamento nervioso es gente introvertida, pesimista en su actitud y tiende a estar ansiosa por cualquier cosa, pero muchos de sus problemas son imaginarios, siempre están llenos de fantasía. Las características del temperamento nervioso es que se ponen ansiosos por bagatelas y se preocupan mucho y son muy aprensivos. El temperamento melancólico tiene ciertos rasgos negativos, son pesimistas, la gente melancólica es lenta, es difícil pasar de una cosa a la otra, son lentos en el trabajo, pero no son flojos. Y la estafisagra se adapta al temperamento melancólico. Pero también es muy importante el conocimiento de los temperamentos. Conocer los temperamentos nos hace comprender y tolerar mejor a las personas. Si uno sabe los defectos de los demás, en consecuencia su temperamento es más fácil de perdonar y soportar dichos defectos. Así como conocer nuestro temperamento y tener la capacidad de corregir los humores y las peculiaridades. Pues si uno conoce su propio temperamento, es más fácil trabajar en la perfección del mismo. Finalmente, el esfuerzo de la autoperfección se trata de combatir la tendencia a la maldad. Notará que muchos de los rasgos que se consideran virtudes son el reflejo del resultado natural del temperamento. Ahora vamos a hablar de la susceptibilidad. La susceptibilidad es la capacidad inherente de todas las cosas vivas a reaccionar a estímulos del ambiente y representa una cualidad fundamental que distingue a los seres vivos de los no vivos. Y podremos definir la susceptibilidad primariamente como reacción del organismo a las influencias internas y externas, tanto puede afectar lo interno como lo externo. La susceptibilidad varía en diferentes pacientes y en tiempos diferentes en el mismo paciente y es variado en diferentes individuos de acuerdo con la edad, el temperamento, la constitución, los hábitos, el carácter de la enfermedad y el ambiente. Mientras más semejante es el medicamento a los síntomas del paciente, más grande la susceptibilidad del paciente a dicho remedio y por ello se requiere una potencia más alta. Podemos ver en la experimentación del individuo sano que produce una susceptibilidad artificial que es semejante a la susceptibilidad del individuo enfermo. La aplicación del medicamento homeopático en el enfermo satisface su susceptibilidad natural. Un paciente debe ser susceptible a un buen número de medicamentos, pero la más grande susceptibilidad se ve manifestada en el medicamento más semejante que es el similinium. La evaluación de la susceptibilidad se hace mejor evaluar la susceptibilidad después de la segunda o tercera visita. En cuanto el médico conoce definitivamente a qué categoría pertenece y pertenecerá muy claro a una de las siguientes tres clases. Susceptibilidad alta, que son los pacientes cuyo sistema inmune es fuerte y tienen muchos síntomas particulares y raros. También buenos síntomas mentales, la totalidad del caso indicará no más de los medicamentos, si se administra el medicamento incorrecto, entonces habrá desviaciones en la salud. La susceptibilidad moderada, cuando el sistema inmune es moderado, el paciente no presenta síntomas generales tan buenos, tampoco presenta deseos y aversiones. La susceptibilidad de constitución, la constitución es una estructura heredada y adquirida en niveles físicos, emocionales e intelectuales. La susceptibilidad, en palabras del propio Hahnemann dice, el despertar de la persona interna que ha estado latente y que ha estado atada por una buena constitución corporal y las circunstancias externas favorables. Muchas ocasiones se liberan en padecimientos muy serios y anuncian por el incremento de los síntomas, dando lugar a indicaciones
de su presencia y a un gran número de otros signos y padecimientos. En la constitución corporal, las tendencias hereditarias, la vida y la dieta, condiciones del trabajo, moralidad, etc. La misma enfermedad provocada por el mismo psórico es una variedad de acuerdo con la diferencia en la constitución corporal y su tendencia hereditaria, así como su disposición mental, su moral, su dieta, etc. En segundo término tenemos la susceptibilidad y temperamento. El temperamento del paciente, la combinación o el predominio de sus cualidades, la constitución interna, sus tendencias y el tipo de organización mental y física. Y su tipo de constitución colérica, biliosa, sanguínea o melancólica serán factores muy importantes para la resolución del caso. En tercer término tenemos la susceptibilidad y diátesis, que la diátesis es una predisposición natural a una enfermedad, una influencia constitucional o hereditaria, un estado o condición del cuerpo o una combinación de atributos en un individuo causa una susceptibilidad a una enfermedad. La susceptibilidad anormal, por lo tanto, es esencial para el mantenimiento de la buena salud, mientras que una susceptibilidad anormal da lugar a un estado enfermo. La susceptibilidad y la enfermedad. La enfermedad es el estado del paciente en el que hay un desequilibrio y una desarmonía. La reacción del paciente a este estado, usualmente en un intento por restaurar la armonía interna, produce los signos y síntomas que el paciente puede exhibir y sentir. Los signos y síntomas que algunas veces se confunden con la definición de la enfermedad. Por consiguiente, en palabras de Kent, la susceptibilidad de un individuo depende de su habilidad para adaptarse a sus alrededores o a su ambiente, pero hay ciertas limitaciones en esa capacidad para adaptarse. La susceptibilidad normal mantiene un estado de bienestar y una susceptibilidad anormal da lugar a un estado morbífico. Esto quiere decir que cuando viven en un ambiente no sano, siempre van a tener problemas, dificultades, ya sea en la respiración, en los trastornos gástricos y cefaleas y cualquier tipo de malestar. No se pueden adaptar porque el ambiente no es lo óptimo. La susceptibilidad y drogas. Las drogas son capaces de influenciar al organismo por su susceptibilidad. La capacidad específica de la droga que debe afectar la salud actúa sobre la susceptibilidad en un experimentador para dar lugar al cuadro final en la experimentación de una droga. La susceptibilidad y medicamentos. Un medicamento puede ser susceptible a un cierto número de medicamentos, pero la susceptibilidad más grande se manifiesta al más semejante. Tenemos la susceptibilidad y supresión. La supresión es el acto de eliminar la enfermedad de la superficie y llevarla más profundamente. Esta es una acción contra la ley de Hegel. La supresión, entonces, una ocultación forzosa de las manifestaciones perceptibles de una enfermedad sin llegar a la curación de la misma. La traducción de O'Reilly en la página 354. Lo que quiere decir es que cuando hay una supresión, ya sea por cualquier medicamento alópata o cualquier, puede ser también de homeopatía, que quieran suprimir en vez de buscar un remedio correcto para extraer la enfermedad. Cuando se aplica un medicamento curativo no significa que la susceptibilidad se destruye, sino se modifica, que se presenta en una remoción completa de signos y síntomas, dando lugar a la cura. Pero si el paciente sufre de otra enfermedad no semejante, la primera enfermedad desaparecerá. Se suprimirá temporalmente, pero una vez que la segunda enfermedad se resuelve, la primera regresará. Primero tienen que quitar, se puede decir como un obstáculo para que el otro quede, y ya cuando salga ese, ya también regresa la segunda. La susceptibilidad y la cura. Cura es el término y reserva usualmente para el estado del paciente después del tratamiento. En dicho estado no se puede detectar los síntomas y signos, no se requiere ninguna medicación. La cura deberá tomar lugar de acuerdo con la ley de Hegel, referente a la dirección de la cura. La cura procede de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de los órganos más importantes a los menos importantes.
y los síntomas desaparecen en orden inverso en su aparición. Aquellos que aparecieron primero desaparecen al último. Y el progreso de la cura puede ser de los mentales a los físicos, pero puede ser también de los físicos a los mentales. En ese aspecto puede variar la cura, como vayan apareciendo las molestias y van desapareciendo para dar lugar a la curación. La susceptibilidad acrecentada promueve el desarrollo de la enfermedad y las respuestas anormales a los estímulos en el ambiente, que ordinariamente son inocuos. La susceptibilidad acrecentada determina la respuesta a la administración de drogas, así como de medicamentos. El tratamiento homeopático, aunque es incapaz de cambiar este somatipo, caracterizado por un temperamento básico, es capaz de evitar el desarrollo de la enfermedad alterando la susceptibilidad a las influencias nocivas del ambiente. Por lo que la modifican, la respuesta es lo que llamamos la enfermedad. Y cuando hay una persona sana que le dan algún medicamento para experimentar, y ahí cuando salen las molestias, los síntomas del medicamento y la susceptibilidad disminuida se nota por respuesta después de los pobres estímulos del ambiente. La susceptibilidad decrecida se refleja en una condición pobre a los estímulos en el ambiente, porque está disminuida la susceptibilidad. Las capas de la enfermedad. George Vitulcas presentó la teoría de las capas de la enfermedad. Ha hecho el complejo tópico de los miasmas fácil de comprender, como dice: es posible que un paciente esté lleno de 2, 3 o 4 capas miasmáticas que predisponen a la enfermedad. Algunas veces es necesario administrar varios medicamentos a fin de dar con la capa de predisposición, de manera que el paciente escale a un mejor estado de salud. Algunos de ellos se curarán de todas las capas miasmáticas después de un largo periodo de tiempo y se volverán tanto emocional como mentalmente sanos. Ahí es cuando llega la curación. Otros se curarán de sus capas superficiales, mientras que las profundas, con perturbación tanto emocionales como mentales, permanecerán. El caso es que cuando una persona se le administra un medicamento, le va disminuyendo o va más bien sacando todo lo que tiene en la primera capa. Es como una cebolla a la que se le van quitando las capas, y así se va a ir quitando las capas hasta llegar a la curación total de las personas enfermas, sobre todo. Esto es basado en la bibliografía del Organón Clínico de